Esta noche, cuando el sol se apague, vas a hacer algo que tus ancestros jamás pudieron hacer. Vas a encender una luz, y no vas a pensarlo dos veces. Un gesto tan automático que probablemente lo hagas mientras piensas en otra cosa. Caminas hacia la pared, mueves un dedo, y de repente el cuarto existe. La oscuridad desaparece. El peligro desaparece con ella. Pero durante el 99,9% de la historia humana, esa posibilidad no existía. Cuando el sol caía, el mundo desaparecía. No gradualmente, no lentamente. Desaparecía. No veías tu propia mano frente a tu cara. No había lámparas, ni velas, ni pantallas. Solo oscuridad absoluta, las estrellas. Y si tenías suerte, fuego. Durante más de 300.000 años, cada uno de tus antepasados pasó aproximadamente la mitad de su vida en una oscuridad casi total. Y aquí viene la pregunta que nadie se hace. ¿Qué hacían durante todas esas horas? Porque no dormían todo el tiempo. No podían. Y lo que realmente ocurría durante esas noches va a cambiar todo lo que crees saber sobre el sueño, sobre el lenguaje, sobre la ansiedad moderna y posiblemente sobre ti mismo. Empecemos por el fuego, porque el fuego lo cambió todo. La evidencia más antigua de humanos controlándolo viene de la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica, hace aproximadamente 1 millón de años. Pero el fuego no solo mantuvo calientes a nuestros antepasados. El fuego rediseñó el cerebro humano. Antes del fuego, éramos como cualquier otro primate. Cuando el sol se ponía, buscabas refugio, te quedabas quieto y esperabas sobrevivir hasta el amanecer. Moverte de noche era prácticamente pedir que algo te devorara. Y había muchas cosas esperando allá afuera. Leopardos, hienas, lobos. Todos podían ver en la oscuridad mucho mejor que nosotros. De noche, ellos nos veían perfectamente. Nosotros no veíamos nada. El fuego cambió esa ecuación de golpe. Una hoguera crea un pequeño círculo de seguridad en medio del mundo salvaje. Dentro de ese círculo, los depredadores dudan. Fuera de él, la oscuridad sigue perteneciendo a otra cosa. Y esto no es una exageración cinematográfica. Antropólogos que estudian comunidades cazadoras-recolectoras modernas descubrieron que las personas que se alejan del fuego durante la noche siguen teniendo más probabilidades de sufrir ataques de animales incluso hoy. Pero aquí está la parte realmente importante. Lo más revolucionario del fuego no fue el calor, ni la protección, fueron las horas extra. Antes del fuego, el día terminaba cuando desaparecía el sol, quizá 12 horas en verano, 8 en invierno. El fuego agregó entre 2 y 4 horas nuevas a cada día humano, y durante miles de generaciones, esas horas cambiaron nuestra especie para siempre, porque algo extraño empezó a ocurrir alrededor de las llamas. En 2014, la antropóloga Polly Wisner pasó años estudiando conversaciones entre los Yuhoansi del desierto de Kalahari, uno de los últimos grupos humanos que todavía vive de una manera parecida a nuestros ancestros. Lo que descubrió fue impactante. Durante el día, casi todas las conversaciones eran prácticas: caza, comida, problemas, logística, supervivencia. Pero de noche, todo cambiaba. Alrededor del fuego, las conversaciones dejaban de ser útiles y se convertían en historias, aventuras, mitos, chistes, relatos sobre personas que nunca habían visto y lugares que jamás visitarían. Y Wisner propuso algo fascinante, que la cultura humana nació ahí, en la oscuridad, frente al fuego. La hoguera fue el primer teatro de la humanidad, la primera escuela, la primera iglesia, el primer internet. Fue el lugar donde los humanos aprendieron a imaginar cosas que no estaban frente a ellos. Y eso cambió el cerebro humano para siempre. Pero mientras esas historias ocurrían alrededor de las llamas, algo más estaba ocurriendo dentro de sus cuerpos. Algo que la ciencia redescubrió apenas hace unas décadas. Y cuando lo escuches, probablemente vas a cuestionarte si alguna vez has dormido correctamente en toda tu vida, porque existe una posibilidad incómoda. Tal vez no estás diseñado para dormir como duermes ahora. En 2001, el historiador Roger Kirch publicó una investigación que sacudió la ciencia del sueño. Había pasado 16 años revisando diarios antiguos, registros médicos, cartas, textos religiosos y documentos históricos de múltiples culturas. Y encontró algo que aparecía una y otra vez. Primer sueño. Segundo sueño. Antes de la era industrial, los seres humanos no dormían 8 horas seguidas. Se acostaban poco después del atardecer, dormían unas 4 horas, luego despertaban naturalmente. Permanecían despiertos durante 1 o 2 horas en medio de la noche y después volvían a dormir hasta el amanecer. Esto no era insomnio. Era completamente normal. Era la manera en que los humanos durmieron durante miles de años. Y lo más extraño, era lo que hacían durante ese tiempo despiertos. Algunos rezaban, otros escribían, otros visitaban vecinos. Algunos simplemente permanecían acostados pensando en sus vidas mientras el mundo entero estaba en silencio. Un médico francés del siglo XVI incluso recomendaba que las parejas tuvieran hijos durante ese intervalo, porque, según él, el cuerpo estaba en un estado más relajado y natural. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Durante siglos, los historiadores leyeron referencias al primer sueño y segundo sueño, pero asumieron que eran metáforas, porque les parecía imposible que los humanos hubieran dormido diferente a nosotros, hasta que la ciencia finalmente confirmó que sí era real. En 1992, el psiquiatra Thomas Baer realizó un experimento en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Tomó un grupo de voluntarios y eliminó toda luz artificial de sus vidas. Durante semanas, vivieron con 14 horas de oscuridad cada noche, igual que nuestros ancestros.
Y entonces ocurrió algo increíble. Sin que nadie se los pidiera, todos empezaron a dormir igual. 4 horas de sueño, 1 o 2 horas despiertos, y luego otras 4 horas de sueño, como si sus cuerpos recordaran algo antiguo, algo enterrado bajo siglos de pantallas, bombillas y horarios modernos. Pero lo más impactante ocurrió durante ese periodo de vigilia nocturna. Los investigadores midieron sus hormonas y encontraron niveles elevados de prolactina, la misma hormona asociada con estados de calma profunda, meditación y relajación extrema. Los participantes describían sentirse tranquilos, reflexivos, casi hipnóticos, como si estuvieran en un estado mental completamente distinto al de la vida cotidiana. No era simplemente estar despiertos en mitad de la noche, era otro estado de conciencia, uno que la mayoría de los humanos modernos jamás experimenta. Y entonces aparece la pregunta más importante de todo este video. ¿Qué mató ese estado? La respuesta es absurdamente simple. Luz. Solo eso. Luz. En el siglo XVII, ciudades como París y Londres comenzaron a instalar farolas para reducir la criminalidad. Luego llegaron las velas baratas, después las lámparas de gas. Y finalmente, en 1879, Thomas Edison comercializó el foco eléctrico. Y en menos de una generación, la noche que había acompañado a la humanidad durante 300.000 años desapareció. Aquí hay un detalle fascinante. La palabra toque de queda viene del francés couvre-feu. Literalmente significa cubrir el fuego. En muchos pueblos medievales sonaba una campana indicando que era hora de apagar las llamas y dejar que la oscuridad regresara, porque durante casi toda la historia humana, la noche debía ser oscura, y la oscuridad daba miedo. Salir de noche sin una lámpara era ilegal en muchas ciudades europeas. La noche pertenecía a criminales, depredadores y supersticiones, y luego la conquistamos. Inundamos el planeta de luz artificial, y pensamos que era progreso absoluto. Pero nadie se preguntó qué estábamos perdiendo a cambio. Hoy, el humano promedio recibe entre 7 y 8 horas de luz artificial después del atardecer, especialmente luz azul proveniente de pantallas, y esa luz altera directamente la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tu cerebro no distingue entre una bombilla y el sol. Cuando miras una pantalla a medianoche, una parte antigua de tu cuerpo cree que todavía es de día, y eso altera tu ritmo circadiano, fragmenta tu sueño, retrasa el descanso profundo y mantiene a tu sistema nervioso en un estado para el que nunca evolucionó. Investigadores descubrieron que personas que pasan apenas una semana acampando sin luz artificial reajustan su ciclo biológico casi por completo. Una semana. Eso es todo lo que necesita el cuerpo para recordar 300.000 años de programación evolutiva. Y aquí es donde todo esto deja de ser historia. Porque tal vez algunas de las cosas que consideramos problemas modernos no son errores del cuerpo. Tal vez son recuerdos biológicos. Tal vez despertarte a las 2 o 3 de la madrugada no significa necesariamente que algo esté mal contigo. Tal vez tu cerebro todavía recuerda el antiguo patrón humano. Ese silencio entre el primer y el segundo sueño. Ese estado tranquilo donde durante miles de años nuestros ancestros pensaban, hablaban, soñaban y miraban el cielo. Porque hay otra cosa que perdimos cuando conquistamos la noche, la Vía Láctea. Hoy, gran parte de la humanidad nunca ha visto realmente el cielo nocturno. La contaminación lumínica borró las estrellas. Pero para tus ancestros, la galaxia no era algo especial. No era un viaje, no era un evento. Era simplemente el cielo de cada noche, una franja infinita de estrellas atravesando la oscuridad sobre sus cabezas mientras el fuego crepitaba lentamente frente a ellos. Y quizás eso sea lo más extraño de toda esta historia. Durante 300.000 años, los humanos vivieron en sincronía con la oscuridad, contaban historias alrededor del fuego, dormían en 2 fases, despertaban en silencio en medio de la noche, miraban las estrellas y desarrollaron la mayor parte de lo que hoy llamamos civilización dentro de ese ecosistema de sombras y llamas. Luego encendimos una luz y todo desapareció. Ganamos productividad, seguridad, ciudades que nunca duermen. Pero también perdimos algo, algo silencioso, algo profundamente humano. Y lo más increíble es que la mayoría de nosotros nunca supo que existió.